la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes en esta mañana. Siguiendo con nuestro servicio de esta mañana, pues tengo la encomienda de traer la palabra del Señor. Y antes que nada quiero que usted me ayude a orar. Padre amado, santísimo Dios, tú que estás allá en los cielos y que estás aquí con nosotros, con tu Espíritu Santo de Dios, te pedimos en este momento la asistencia tuya, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor. Sea tu palabra, Señor, expuesta, Padre amado, ante nuestras vidas, Señor, para traer justamente, Señor, vida y paz, Señor, en medio de nuestras preocupaciones, en medio de nuestras angustias, Señor. Estamos pasando tiempos difíciles, Señor. Te pedimos, Padre amado, de que seas tú en medio de nosotros, Señor. Señor, escóndeme, Señor, tras tu cruz, Señor, y sé tú, Padre amado, trayendo, refrescando cada palabra, Señor, puesta en mi corazón. Te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Hermano, quiero que usted vaya a la palabra en Juan, marque la palabra en Juan 6:16. Juan 6:16, capítulo 6, versículo 16 al 20. Y una vez que lo tenga, muévase a Génesis 6, del 11 al 13. Y cuando lo tenga, dígame, le diga un amén bien fuerte, por favor. Génesis 6, versículo 11 al 13. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido poner fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo la destruiré con la tierra. No vengo a traer una palabra exactamente sobre este versículo. Gracias a Dios, la pastora ha estado trayendo unas enseñanzas magistrales acerca de estos versículos, y yo los invito a ustedes de que si no han visto aún estas prédicas, si se les ha pasado alguna, usted pueda encontrarlo en nuestro canal de YouTube, en Iglesia Kerke y Coral. Los títulos: Enemigos en tiempos de prueba, ¿quién está al mando? Y este último domingo, Verdades del Arca de Salvación. Pastora, gracias por esas excelentes enseñanzas. Lo que yo quiero traer es que veamos estos acontecimientos en tiempos presentes, en marco del Génesis 11, en los tiempos de Noé, para ver si hay alguna diferencia a esa época, a esta época. Como dice el versículo 11 de Génesis, dice: y Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Vemos que después de más o menos, desde esa época a la fecha de hoy, han pasado aproximadamente 4.325 años. Y vemos exactamente el mismo panorama. La tierra sigue corrupta y sigue violenta. Vamos a ver quiénes son los violentos y los corruptos de este tiempo, según Génesis, ya que es necesario que el pueblo de Dios conozca los futuros acontecimientos que se avecinan, que pueden traer ciertas tormentas a nuestras vidas. Ya este COVID ha encerrado a mucha gente atemorizada en sus casas. Estos son los grupos que se saben llamar minoritarios, pero que están ejerciendo sus objetivos, sus acciones y sus pensamientos como si fueran mayoritarios. A tal punto que sus derechos están por encima
de los que la Constitución nos otorga a nosotros como ciudadanos, ya sea en este país o ya sea en cualquier otro país. Sus derechos están siendo por encima de los que nosotros comúnmente tenemos. A este punto hemos llegado de aceptar y un poco más agachar la cabeza ante todo lo que ellos hagan y digan. Y que la gente aplaude, la gente lo comienza a mirar con normalidad, las ideologías comienzan a entrar en nuestros hogares y comenzamos a ver esto como normal. En Hollywood, las noticias comienzan a arengar todas estas ideologías como si fueran normales. Mas nosotros no podemos expresarnos bíblicamente, mas nosotros no podemos expresar nuestra fe, mas nosotros no podemos hablar de los principios bíblicos porque simplemente se nos va a ver como xenofóbicos, como misógenos, como retrógradas o como simplemente fanáticos. A tal punto están llegando que dicen que la Biblia es un libro tan antiguo de que ya no tiene presencia en estos tiempos. A lo bueno se le está llamando malo y a lo malo se le está llamando bueno. Se le está viendo a ellos normales y a nosotros se nos está viendo como anormales. Y esto es la punta del iceberg. ¿Cuáles son estos grupos y organizaciones que están detrás de toda esta corrupción y detrás de toda esta violencia? Simplemente voy a mencionarles los nombres. Las feministas. El grupo LGTB, ¿usted sabe qué significa LGTB? Lesbianas, gay, travestis, bisexuales. El grupo BLM, Black Lives Matter. El grupo económico Bilderberg, la ONU, la OMS, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, la Fundación Melinda y Bill Gates, Planned Parenthood, la Open Society, la Media Matters of America, la cual Open Society y Media Matters, el dueño es George Soros, que va en contra de cualquiera de las comunicaciones que se levanten en contra del Estado profundo, quienes mediante algoritmos cancelan, censuran, tumban, borran videos, publicaciones en la website y blog. A cientos de personas, periodistas entre ellos, científicos, médicos, están siendo desaparecidos del Internet. Cuando vienen ellos a hablar de la verdad contra el orden mundial que se está presentando en estos tiempos. Todos esos blogs, todos esos temas están por algoritmo, están siendo borrados. Y están siendo borrados también del mapa ciertas personas. En las noticias se están apareciendo personas que supuestamente les ha dado un ataque cardíaco, personas que se han suicidado, personas importantes que justamente estaban comenzando a hablar de este orden mundial. Lo peor de caso es que todas estas asociaciones o fundaciones trabajan en conjunto y están en contra de nuestros valores, de nuestros principios morales, está en contra de la libertad del ser humano, pero sobre todo están en contra de nuestra cristiandad, están en contra de nuestras creencias. Y para empeorar todo esto, nos encontramos en medio de esta pandemia del Estado profundo que les sirve como una cortina de humo para todos sus planes. Entonces, ante estos sucesos, vemos que en los tiempos de Noé no han cambiado para la fecha. Bueno, sí han cambiado. Están más organizados. Están organizados, están compenetrados, trabajando juntos. Y lo que se viene son realmente tiempos movidos. Este próximo noviembre, las próximas elecciones que se avecinan en este país, va a traer un antes y un después. Salga quien salga. Salga Biden, salga Trump, va a traer un antes y un después, y no solo en este país, sino a nivel mundial. Así que quiero que vaya ahora justamente a Juan 6:16 al 20.
avisorando la tormenta que se nos viene, justamente quiero hablar de esto. Juan 16, 16, perdón. Juan 16 al 20. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaú. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 a 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercó a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Satanás es experto en justamente llenarnos de miedo, enclaustrarnos, encerrarnos en nuestros miedos. Mas Jesús dice: no temas, no tengas miedo. Y la Biblia nos muestra 365 veces que dice el Señor: no temas, no tengas miedo. El año tiene 365 días para que el Señor te diga cada día: no temas, no temas. Cada día, no temas, yo estoy contigo. Terminemos de leer el versículo 21 que dice: ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Yo me pregunto, ¿estará usted pasando por alguna tormenta? Quizás usted me diga no. Yo le digo: qué bien, aproveche el viaje mientras dure, porque la tormenta viene. Si usted está pasando por una tormenta, pues agárrese los cinturones, siéntese sobre el asiento, que esta palabra es para usted. Y para los que no están pasando por una tormenta, también este mensaje es para usted, porque pronto nos caerá una tormenta. Ahora, vemos cómo los discípulos estaban en una tormenta. Dios no nos va a sacar a nosotros de la tormenta en la que podamos estar o en la que se nos presente. Él no nos quiere sacar de la tormenta, sino que Él quiere que pasemos la tormenta agarrados de su mano, sabiendo nosotros que Él está en control de nuestra tormenta. Para ello vamos a ver algunos consejos bíblicos que lo puedan ayudar justamente a no ahogarse en medio de su tormenta. Primer consejo: usted debe estar gobernado por la providencia de Dios. Y aunque la palabra providencia de Dios es muy extensa y no es parte de este estudio, le sugiero que lea el Salmo 121 y usted podrá ver ligeramente lo que significa o lo que es la providencia de Dios. Lo que le sucedió a los discípulos no fue una coincidencia, no fue un error. Ellos estaban en medio de la tormenta y a Jesús no lo tomó por sorpresa. Mire, en Mateo capítulo 14, el versículo 22, dice, es de la misma historia, dice: enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Fue Jesús mismo que puso a sus discípulos en la barca y los envió a la mar, al medio de la tormenta. Dios ha diseñado una tormenta y probablemente no sea la tormenta que tú estés pasando, sino que Dios haya permitido en ti una tormenta, pero Él está en control de esa situación. Allí en medio de tu caos, tú puedes decir: la providencia de Dios
está sobre mi problema y el plan maravilloso de Dios se está formando en mi vida. La providencia de Dios es que sabemos que todo lo que nos sucede, Dios tiene un propósito. Dios no nos abandona, Dios no nos quita, Dios no se ha olvidado de nosotros. Él proveerá en cualquier situación difícil en la que podamos estar. En segundo punto es ver la oportunidad de crecimiento según el plan de Dios. El plan de Dios no es complacernos. El plan de Dios es ensancharnos, hacernos crecer. Salmo 4:1 dice, cuando estuve en angustia, tú me ensanchaste. En tiempos de angustias es que nosotros crecemos. En tiempos de tormenta es que nosotros maduramos. Dígame usted, si cuando usted la está pasando fresco, cuando usted no tiene una tormenta por delante o no está pasando una tormenta, dígame si usted está creciendo espiritualmente. Probablemente usted se está adiestrando espiritualmente para que cuando llegue la tormenta. Pero cuando estamos en medio de la tormenta es cuando crecemos. Cuando estamos en medio de la tormenta es que buscamos vehementemente a Dios en oración. Comenzamos a clamar a Dios como nunca. Nos comenzamos a despertar en medio de la noche a orar al Señor por esa situación. Comenzamos a leer la palabra y a escudriñar la palabra desesperadamente a que Dios hable sobre nuestros problemas. Pero es en ese momento en que nosotros comenzamos a crecer espiritualmente. Es más, la gente común de afuera dice que cada problema nos sirve para madurar. Cuanto más nosotros en el Señor, que tenemos a Dios de nuestro lado, que lo único que quiere es justamente ensancharnos, que lo único que quiere es que podamos crecer espiritualmente. En la Biblia hay dos tipos de tormenta, las que corrigen y las que perfeccionan. Jonás estuvo en medio de una tormenta por no querer hacer la voluntad de Dios. Dios le dijo, ve a Nínive. Y él fue para el otro lado. ¿Y qué hizo Dios? Pues Dios lo metió en una tormenta. Dios corrigió su camino y Jonás terminó en Nínive predicando la palabra de Dios y vio el resultado. Y después tenemos las tormentas que perfeccionan. ¿Cuáles son las tormentas que perfeccionan? Los discípulos estaban dentro de la voluntad de Dios. Estaban haciendo lo que Jesús les había dicho. Mas fueron enviados a la tormenta. ¿Para qué fueron enviados a la tormenta? ¿Para qué Dios hizo eso? Para que justamente no quería tener discípulos debiluchos espiritualmente. Quería que crecieran en fe, quería que crecieran en confianza, que sean fortalecidos y fueran perfeccionados, porque es la única manera, déjeme decirle, es la única manera que nosotros, los cristianos, podemos crecer espiritualmente. Si no es por medio de la prueba. Cuando no hay prueba por mucho tiempo, preocúpese. Yo me preocupo. Cuando estoy en angustia, me hiciste ensanchar. Me duele. A veces siento que no tengo fuerzas. No me gusta. Pero la fortaleza del Señor viene. La fortaleza del Señor viene. Y Él me levanta. Y después puedo ver cómo Dios me ha sacado de esa situación. Usted recordará que a los que de alguna manera les ha gustado la fotografía, esos rollos antiguos, ¿verdad? Porque ahora se toman fotos con celulares, ya no necesitan las cámaras, y las cámaras aún vienen digitales, no se necesitan rollos. Pero antiguamente cuando usted tomaba fotos, ¿verdad? Habían los rollos de película, ¿verdad? Los rollos de fotografía, que había que revelarlos en cuartos oscuros. De lo contrario, se velaba. Exactamente así se manifiesta nuestra fe en medio de la tormenta oscura.
Es en la oscuridad donde podemos manifestar y ver el nivel de nuestra fe. Y solo se puede desarrollar esta fe mediante la lectura, la meditación de la palabra. Dice la palabra que la fe dice que viene por el oír la palabra de Dios. Si usted no está leyendo, si usted no está orando, le puedo decir lo que usted puede estar pasando. Que cuando venga una lluvia pequeña, usted pensará que está en un huracán categoría 5. Pero si usted está orando, si usted está leyendo la palabra, si usted está teniendo comunión con Dios, déjeme decirle que cuando venga la tormenta, usted la va a pasar y la va a pasar bien. Podemos ver hermanos que están pasando situaciones difíciles, pero más sin embargo, su fe está como viento en popa. Porque la providencia de Dios es maravillosa y está dentro de nuestros planes. Tercero, estamos favorecidos por sus oraciones e intercesiones. En el versículo dice, y entrando en la barca, iban cruzando el mar hacia Capernaú. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. De hecho, los discípulos se preguntaban, ¿dónde está Jesús? Ya oscureció y Él no ha venido. ¿Qué está haciendo Jesús? Bueno, yo le voy a decir lo que estaba haciendo Jesús. En Mateo 14, 23 dice, despedida la multitud, subió al monte alto a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. No piense usted de que si está en medio de un problema o en medio de su tormenta, Jesús no está con usted. No estará corporalmente con usted, pero sí su Espíritu Santo está alrededor de usted, alrededor de su problema. Dios no se olvida de su problema y Dios está en medio de su tormenta. Podemos ver también en la palabra, en este mismo relato, dice, al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. La barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y me encanta cómo dice el versículo 48. Y dice, y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche. Viéndolos remar con gran fatiga. En lo que leímos en Juan, dice que habían remado ya entre 25 y 30 estadios, estaban mar adentro. Había una tormenta con vientos totalmente fuertes. Mi pregunta es, ¿humanamente uno puede ver eso? Si uno que vive acá en la Florida maneja y cuando viene una lluvia fuerte, lo único que puede ver es el carro que está al frente. Así, imagínese en medio de una tormenta, mar a fondo, en medio de la oscuridad, Jesús los miraba. Jesús puede mirar tu problema en medio de tu oscuridad. Jesús mira tu problema. Él no está distante. Él está orando por nosotros. Y los discípulos no veían a Jesús y se preguntaban, ¿dónde está Él? Él estaba orando por ellos. También nosotros oramos los unos por los otros, ¿verdad? Estamos orando los unos por los otros. Y qué gratificante es cuando alguien viene y te dice, estoy orando por ti, ¿verdad? Qué lindo se siente. Hay alguien que está orando por mi vida. Y no necesariamente que tengas que estar pasando por una situación difícil. Pero cuán más gratificante será que Jesús esté orando
por nosotros. Porque Jesús está intercediendo ante el Padre por nosotros, como dice Romanos 8:34, que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, intercediendo por tus tentaciones, intercediendo por tus problemas, intercediendo por tus caídas, intercediendo por cada vez que tú has negado a Cristo. Él está intercediendo por ti. Él no descansa, Él no desmaya, Él conoce cada una de tus preocupaciones. Y aunque entre sus discípulos habían expertos pescadores, hombres de mar, ellos estaban atemorizados, cansados, fatigados, haciendo su mejor esfuerzo para salir de esa tormenta, a tal punto que pensaban que podían perecer. Pregunto, ¿por qué Jesús no llegó antes? ¿Por qué esperó tanto tiempo? Si vemos la historia, dice que ellos estaban aproximadamente 6 horas navegando bajo esa tormenta en medio de la noche. La palabra relata en Mateo, dice que Jesús llegó a la 4ª vigilia de la noche, que se dice que es aproximadamente entre las 3 y las 6 de la mañana. Ya casi al día siguiente. Jesús los mandó en medio de la noche, cuando estuvo anocheciendo, y Jesús llega más o menos como a esa hora. Durante 6 horas parecía que los discípulos pensarían que Jesús se había olvidado de ellos. Pero Jesús no se había olvidado de ellos. Quienes se habían olvidado de ellos, eran ellos los que se habían olvidado de Jesús. Horas antes de que ellos estuvieran en medio de la mar, horas antes que ellos estuvieran en medio de la tormenta, ellos habían presenciado un milagro. Cuando Jesús dio de comer a más de 5,000 personas, que a través de 2 pescaditos y 5 panecillos, Él pudo dar de comer a más de 5,000 personas, al tal punto que se saciaron. Y no solo eso, sino que Jesús les dijo que recogieran todo lo que había sobrado. Y dice de que habían recogido 12 cestas llenas. Eran 12, era la provisión para cada uno de ellos. Ellos estaban en medio de la mar, después que Jesús había hecho un tremendo milagro, estaban con su provisión, con su cesta a los pies y pensando que Jesús se había olvidado. Mas ellos se habían olvidado de Jesús. ¿Cuántas veces a nosotros no nos pasa lo mismo? Jesús ha obrado milagros en nosotros. Jesús nos ha sacado de situaciones difíciles. Jesús ha venido en defensa nuestra. Jesús ha hecho milagros en nuestras vidas. Y cuando nos llega la tormenta, nosotros pensamos que Dios está distante, que se ha olvidado de nosotros. Y decimos como el Chapulín, ¿y ahora quién me podrá ayudar? Ellos debieron hacer lo mismo que nosotros debemos hacer en todo tiempo, como dice en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. Dicen algunas cosas. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nuestro Señor esperó y su retraso fue deliberado y estratégico.
En Isaías 3:18, en Isaías, 30:18, vemos la porción que dice: por lo tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, no para que sea cruel con usted, sino para que tenga piedad de vosotros, y por tanto será exaltado. Él está en el negocio de buscar gloria y honra para sí mismo, hermano. Teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Dios sabe lo que usted quiere y Dios sabe lo que usted necesita. Bienaventurados todos los que esperan en Él. Bienaventurados todos los que esperan en Él. Mire, Dios espera que usted espere en Él. Dios espera que usted espere en Él. Dios no tiene prisa. Él no está ajorado, ni nunca se retrasa. Él llega a tiempo. Y esto simplemente es para desarrollar en nosotros paciencia. Llega la tormenta y al día siguiente queremos que salgamos de esa tormenta. Pero lo que hemos pasado por una tormenta y por un largo tiempo, después de la tormenta, podemos decir: gracias, Señor, porque me has ensanchado. Muchos esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Muchos esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y Él viene pronto, hermano. Él viene pronto. Y esta pandemia nos hace ver en el horizonte que viene pronto. Que viene pronto. Este COVID-19 es un ensayo de la manera que pretende que vivamos, a la cual me opongo. La nueva normalidad, hasta que se encuentre, según ellos, la cura a este virus. La vacuna, la famosa vacuna. El pueblo grita: ¡vacuna! Vivimos atemorizados por ser contagiados, enmascarados, alejados los unos de los otros, sin poder reunirnos, viendo muchos hermanos, enfriarse a causa de esta pandemia. Todo esto es antibíblico. Todo esto que estamos viviendo es antibíblico. Y es la nueva normalidad que quieren que vivamos. Dígame usted si nosotros no somos el blanco de este estado profundo, de esta pandemia o plandemia. Pero, hermanos, el día y la hora nadie lo sabe. Ni aun los ángeles que están en los cielos, sino solamente nuestro Padre Celestial. Más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y según la comparación que hemos visto, no hay ninguna comparación, no hay mejora, todo lo contrario, vamos en picada. Pero no se atribule, hermano. Él regresará en el tiempo perfecto de Dios. Está por venir. Pero usted está sentado en las alturas con Él. En medio de su tormenta, usted está sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Por ende, no hay tormenta que lo vaya a ahogar. No hay tormenta que lo vaya a desenfocar. Él está con usted allá arriba y usted está con el gran yo soy. Por ende, no hay tormenta
que lo pueda sacar de su camino. Ellos entonces con gusto, dice en el versículo 21, con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra, a donde ellos iban. Dios no nos ha prometido navegar calmadamente, pero sí nos ha prometido tener un desembarque seguro. Mire, para nuestro Señor Jesucristo, el tiempo y el espacio no es ningún impedimento. El barómetro espiritual está bajando y casi toda la palabra dice al respecto de las señales de estos últimos tiempos que se vienen cumpliendo. Aquí en la Florida sabemos que se forman tormentas y antes que se formen las tormentas uno sale afuera y dice, ¿cuál tormenta? Hay calma, hay sol, pero en cuanto el barómetro comienza a descender, las lluvias comienzan a venir y esas lluvias se pueden convertir en tormentas y esas tormentas se pueden convertir en huracanes. La Biblia nos dice que Él viene pronto, nuestro Señor Jesucristo, que está a la derecha, a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, intercediendo por nosotros, se levantará un día y vendrá por las nubes y nosotros seremos traspuestos y estaremos con Él y Él nos llevará a esa orilla de la eternidad. Y esa es nuestra esperanza, hermano. Esa es nuestra esperanza. Nosotros con mi esposa estamos orando por cada una de estas situaciones que estamos viviendo hoy en día. Hoy más que nunca estamos orando para que Dios devele los planes siniestros que hay. Así como por cada uno de ustedes, para que no se nos enfríen, para que se mantengan calientes en la palabra, en la oración, en la meditación y sean fortalecidos. Oramos también por la iglesia alrededor del mundo, por la iglesia de Jesucristo, por sus familias, por sus esposos, por sus esposas, por los familiares, por los diferentes pastores, por los misioneros. Porque ellos van a ser los primeros. Déjame decir, van a ser los primeros, los que se llama boca de cañón. El pastor MacArthur está ahorita enjuiciado porque abrió la iglesia y sabemos que en California pues no se puede dar culto, está prohibido el culto. Mas sin embargo, se le ha presentado una querella al pastor John MacArthur. Así que hermanos, este es un llamado de parte de Dios en este tiempo. Tiempo donde el ejército de Dios se tiene que preparar. Sepa utilizar las armas espirituales que nos dejó para combatir al enemigo. Nuestra lucha no es con sangre, no es ni con cuerpo, ni con sangre. Ni sangre, gracias. Nuestra lucha es con demonios en los lugares celestiales, hermanos, contra huestes de maldad que están operando justamente a través de otras personas. Nuestra lucha es justamente contra los lugares celestiales. Nosotros debemos de levantarnos en oración, en intercesión, para sacar a la luz el plan de este maligno, para que abra los ojos de los hijos de Dios, porque muchos creen de que esto no es así, que esto va a pasar, que después viviremos la nueva normalidad. Debemos estar leyendo, escudriñando la palabra. ¿Para qué? Para que nuestra fe crezca, para que en el día de la prueba justamente no decaigamos y estemos firmes en lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y como un solo cuerpo, orando, clamando por cada uno de nosotros. Usted orando por mí, yo orando por ustedes. Nosotros orando por otras iglesias y otras iglesias orando por nosotros. Necesitamos esa oración. Necesitamos estar más que nunca unidos.
Y yo sé que en una milicia no todos son generales, no todos son estrategas, no todos son soldados. Hay médicos, hay enfermeros, hay mecánicos, hay los pelapapas. Pero déjeme decirle una cosa, en el ejército de Dios, usted puede elegir en dónde quiere estar. Si puede estar pelando papas, o puede estar en la milicia, puede estar como un soldado al pie del cañón. Pero cualquiera que fuese el puesto que quiera tomar, déjeme decirle una cosa, que igualmente usted tiene que prepararse. Porque déjeme decirle, una milicia normal, común y silvestre, el pelapapas tiene que saber cómo usar una arma. Porque de lo contrario, le dan cuello. Asimismo, nosotros, si usted decide ser un pelapapas en la milicia del Señor, usted igualmente tiene que conocer las armas para poder combatir el día malo. Los invito a que oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra expuesta. Gracias, Señor, por lo maravilloso que tú eres, Señor, para con nosotros, que no nos dejas, no nos sueltas, que tú tienes control, Señor, de nuestras vidas. Tú sabes nuestro caminar, tú sabes cada paso que nosotros damos, y te damos gracias porque tu providencia está y nos cuida. Y te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos que puedan estar escuchando esta palabra, que puedan ser fortalecidos en su espíritu, Padre amado, para que en el día de la tormenta ellos puedan encontrar paz en medio de ella. Los bendigo en el nombre de Jesús, hermano. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Decláralo conmigo, tú eres mi sustento. Tú eres mi sustento. Tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Pídele ahí en tu propia palabra, dame paz, Señor. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento,
Señor. Tú eres mi sustento. Aleluya. Tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Aleluya. Quiero que me Haz que escuchen. brote en mí Quiero que me escuchen un instante. tu respuesta. Creo que no ha habido sobre la faz de la tierra una generación más desinformada que esta, increíblemente. A pesar de que estamos expuestos a tanta información por diversos medios, creo que esta es una de las generaciones más desinformadas que existen. Precisamente porque la información que nos está llegando es una información total y absolutamente viciada, manipulada por grandes intereses. Creo que más que nunca se escucha la voz del Espíritu Santo de Dios a través del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, cuando dice: no os conforméis a este siglo. Iglesia de Jesucristo, yo quisiera por favor que sigan tocando esta misma canción, porque en un instante vamos a volver a cantarla. Creo que se está escuchando fuerte la voz del Espíritu Santo de Dios llamando a nuestra atención. Creo que el Espíritu Santo de Dios está tocando a la puerta de muchos corazones para provocar precisamente despertamiento espiritual. Y quizás mi hermano Edgardo no lo sabe, pero el Señor sí lo sabe. La próxima semana, la siguiente, comenzamos a hablar precisamente acerca del temor. Y hablo a los hijos de Dios en esta hora en nombre de tu Padre Celestial. Hay una estrategia que el enemigo está utilizando en este tiempo. Es una estrategia que le está dando muy buenos resultados al maligno. Y esa estrategia tiene un nombre, se llama temor. La Biblia dice, la Biblia declara que para esto apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. La Biblia declara que el que teme no ha sido perfeccionado en amor. La Biblia declara que el Señor ha puesto en nosotros espíritu de valor, espíritu de dominio propio, no espíritu de cobardía. Hablo a los hijos de Dios en esta hora. Dios no te quiere viviendo en una cárcel de temor, aleluya. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, aleluya. Iglesia de Jesucristo, tienes que despertar del sueño en el cual el enemigo está haciendo caer a muchos. Es doloroso, es lamentable ver al pueblo de Dios en las esquinas atemorizados. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Hay que salir, hay que predicar, hay que romper esas cadenas que el enemigo ha colocado y tenemos que vivir en la libertad de Cristo. Escúchalo por favor. Oro en este momento para que Dios traiga a nuestras vidas espíritu de sabiduría y espíritu de entendimiento. Tienes que ir a las fuentes correctas. Cuidado de aquello con lo que te estás llenando. Es un tiempo para orar. Es un tiempo para meterte en la palabra. Es un tiempo para tener comunión con Dios y es un tiempo también de instruirte y educarte en aquello que realmente está aconteciendo. Esto es un plan estratégico del maligno, pero yo he venido a decirte que sobre todo plan de las tinieblas está el plan del reino de Dios, aleluya. Algo tremendo está haciendo el Señor. Y oro para que velos se descorran. Oro para que el pueblo de Dios abra los ojos en esta hora.
Oro para que los oídos espirituales se abran y puedas escuchar la voz del Altísimo en esta hora. Aleluya. Vuelvo a decírtelo, Cristo viene pronto. Los que están acá en la casa, por favor, acompáñenme a orar. Señor, creemos en tu poder. Creemos en tu sabiduría. Creemos que sobre todo imperio, sobre todo dominio, no solamente humano, sino espiritual, se impone lo tuyo, se impone tu agenda, se impone tu gobierno. Aleluya. Dios, oramos en este momento por hermanos nuestros que, como decía mi hermano Edgardo, se están enfriando, se están desconectando. Oramos por aquellos que están viviendo en angustia, en ansiedad, en temor. Oramos en esta hora para que todo plan de las tinieblas quede en este momento desarticulado. Toda estrategia del infierno quede inoperante en esta hora. Y tu pueblo, tus hijos, comiencen a recibir libertad en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Métete en cada hogar. Métete en el rincón de los corazones. Habla con voz fuerte en esta hora. Provoca despertamiento espiritual, Señor. En el nombre de Jesucristo vamos contra toda estrategia de temor. En el nombre poderoso de Jesucristo reprendemos al espíritu de temor. Reprendemos en esta hora. No tienes parte ni herencia con los hijos de Jehová. Toda prisión emocional se abre. Todo yugo se pudre. Toda cadena se rompe. Toda venda queda rota en esta hora. Porque he aquí que la iglesia de Jesucristo se levanta poderosa. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Tenemos la herencia de Jehová que nos destina a condenar al enemigo, que nos destina, oh Señor, a avanzar y a conquistar. En el nombre poderoso de Jesucristo, la última palabra no la tiene el gobierno. La última palabra no la tiene la ciencia. La última palabra no la tienen los grandes intereses en el mundo. Tú tienes la última palabra, Señor. Que esta palabra llegue a cada corazón. Y tus hijos, aquellos que han sido llamados por nombre, aquellos que, como dice la Escritura, fueron conocidos desde antes de la fundación del mundo. Aquellos en los cuales decidiste poner tus afectos desde antes. Es lo que dice tu palabra. En esta hora, Señor, comiencen a ser llenos de valor. Comiencen a llenarse de vigor de lo alto. Aleluya. Espíritu de valor, espíritu de dominio propio. En esta hora, hazte presente en los corazones. Que el temor huya, que la ansiedad desaparezca, que la angustia, Señor, dé paso a tu paz, a la seguridad del Espíritu. Envío esa palabra en esta hora, palabra de paz, palabra de seguridad, palabra de bienestar. Reciben en esta hora. Si reconoces que has estado en una cárcel de prisión, ahí donde estás, levanta tu mano al cielo. Si quizás lo mucho que has estado escuchando te ha estado aprisionando, ahí donde estás, levanta tu mano. Recibe paz de Dios en esta hora. Recibe la paz que sobrepasa todo entendimiento. El temor se va, la angustia se va, la ansiedad se va, porque aquí que Dios establece lo suyo. Puedes cantarlo con nosotros. La última palabra la tienes tú, Señor. Eres mi sustento. Tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú.
mi sustento. Tú mi creador y la última palabra la tienes tú. La tienes tú. Que no se te olvide esto. La tienes tú. La tienes tú. Aleluya, que no se nos olvide que el Señor está sobre todo imperio, sobre todo dominio. No vivas como si no tuviese fe, amén. Cree en el Señor, ten confianza que el Señor está controlando, dominando todo lo que está aconteciendo. Cree en tu Dios, cree en su palabra, cree en su poder, cree en su amor. Aleluya, el Señor nos ama. Qué triste que muchos cantan, que muchos predican, que muchos leen la Escritura, pero cuando llegan las tormentas responden y reaccionan como si no creyesen realmente aquello de lo cual han cantado, aquello de lo cual han predicado, todo aquello que han estado leyendo. Así que vive con fe, vive abrazado a la palabra del Señor. Dios está en control. Amén.